Hola, muy buenas. En el primer vídeo habíamos visto cómo crear estas piezas de aquí. En esta segunda parte vamos a seguir modelando las piezas que faltan. Por ejemplo, vamos a continuar con esta de aquí, esta de acá, y si nos alcanza tiempo, empezaremos con esta pieza principal. Soy Gianmarco y empezamos. Vamos a continuar creando un plano por aquí. Lo traigo al frente. Lo reubico. Lo convierto en editable poly. Muevo sus vértices. Quizá hasta aquí. Selecciono aristas. Connect. Le pongo 2. Seleccionamos por aquí. Otro connect. Esta vez 1. Seguimos modelando. Cojo estas dos aristas. Modificamos vértices. Dándole la forma. 2 polígonos más. Más para acá arriba. Modifico vértices. Reubico vértices. Dos más por aquí. Otro por aquí. Y 2 más por acá. Reubico vértices. Más polígonos por aquí y por aquí. Reubico vértices. Sigo creando polígonos por aquí. Reubico vértices. Más polígonos. Reubico vértices. Dos más por aquí. Y otro por aquí. Al X para ver a través. Y modificar vértices. Vamos a ponerle un Tool Remove a ver qué tal está quedando. Interacción 2. Modificamos resultado final. Y reubico vértices. Por aquí. Por aquí. Todo esto consiste en reubicarlos. Hay que reubicar todos estos. Por aquí está bien. Por aquí. Los de aquí abajo también hay que reubicar. Por aquí está bien. Vamos a ver cómo lo tenemos por aquí. Pienso que mejor esta zona de aquí debe ser un elemento distinto que el de acá. Quito el resultado final. Voy a seleccionar estas dos aristas y le digo que me haga un split. Es decir, ahora esta pieza es un elemento distinta que esta de aquí. Y creo que mejor aún si son dos objetos distintos. Voy a aplicarlo en Detach. Ok. Ahora son dos objetos distintos. Este ya no pertenece a este de aquí. Ahora le pongo un shell. Vamos a ver si tiene las medidas correctas.
y sobre el shell un edit poly para también a este chamfer. Seleccionamos todas estas aristas, por aquí también, estos también, y estos dos. Aquí también estos dos. Sobre el edit poly un chamfer. Volvemos al tool remove. Y creo que ya está. Ya tenemos esta pieza. Y con esta también shell. Un edit poly para seleccionar todas estas aristas. Estos dos. Por aquí abajo. Aquí otro. Detrás estos. Y estos dos. Sobre el edit poly un chamfer. To remove. Interacción 2. Ya lo tendríamos completo. Vamos ahora a hacer la pieza principal. Para que no nos cubran estos elementos, vamos a ocultarlo. Los selecciono. Y ocultarlo seleccionado. Este también. Ocultarlo. Voy a empezar con la pieza principal. En la vista front. Creo un plano. Lo traigo al frente. Lo convierto en editable poly. Modifico vértices. Un poco para la derecha. Creo un polígono. Otro por acá arriba. Reubico esto por aquí. Voy a empezar a darle esta forma de aquí. Selecciono esta arista. Hago la curva. Uno hasta aquí arriba. Luego por aquí. Y otro aquí arriba. Reubico vértices. Reubico esta zona. Un poco más a la izquierda. Voy a crear más segmentos. Por ejemplo, 2 segmentos. E iré seleccionando todos estos de aquí. Y creo más polígonos por aquí. Para alinear todos estos, en vertical voy a alinearlos en el eje X. Creo un nuevo polígono y junto a estas aristas con Target Well. Selecciono todos estos y este también. Y creo nuevos polígonos por aquí. Lo alineo. Y voy reubicando vértices. Que vayan dando esta forma de aquí, una curva. Sigo creando más polígonos. Otro más. Reubico. Quizá estos más arriba. Lo muevo por aquí.
Vamos a seguir creando más polígonos. Uno largo hasta aquí. Seguimos reubicando vértices. Estos dos los bajamos. Este también. Espaciamos un poco. Sigo creando polígonos. Otro por aquí. Reubico vértices. Este para acá arriba. Creamos más polígonos por aquí. Otro por aquí. Reubico vértices. Continúo por la zona de acá arriba. Creo 1, 2 y 3 polígonos. Y reubico vértices. Voy a seguir creando polígonos. Uno. Y de aquí sacamos otro. Voy a sacar otro por aquí. Y otro aquí. Modifico vértices. Saco otro por aquí. Modifico vértices. Uno estos dos. Y voy a sacar dos más siguiendo la forma. Uno estos dos. Y muevo vértices. Tres polígonos más por aquí. Que hagan la forma. Y esta parte de acá ya es mucho más fácil. Hago uno, dos y tres. Voy a seguir creando polígonos por aquí y otro por aquí. Luego cojo estos tres y creo polígonos por aquí. Aquí también voy a hacer unos segmentos. Selecciono todos estos y con Connect uno y modifico vértices. Seguiré creando por aquí más polígonos. Selecciono estos tres. Los muevo por aquí. Otro por aquí. Y otro aquí. Reubico vértices. Creo un polígono por aquí.
Selecciono estos 4 y creo más polígonos. Los alineo todos en Y. Creo uno más. Cojo estos 4. Sigo creando. 1, 2, 3, 4 y uno más. 5. Modifico vértices. Voy a alinear estos con el snap, que se junten con estos. Estos con estos. Este con este. Estos con estos. Y estos con estos. Voy a seguir creando polígonos. Y uno aquí que se va a juntar con Target Wheel, este con este y este con este. Lo alineo en eje X, este también y este también. Y este último también. Selecciono todas estas aristas y sigo creando polígonos. 1 y 2. Modifico vértices. Estos de aquí tienen que estar a esta altura. Los voy a subir un poco. Uno y 2. Hasta esta altura de aquí. Estos dos no. Y más polígonos hacia aquí. Modifico vértices. Estos dos para aquí abajo. Vamos a aplicar un Turbo Smooth a ver cómo queda. Vamos a ver cómo está por aquí. Resultado final. Voy a modificar Turbo Smooth Tracción 2. Y modifico vértices. Esto es un poco más acá abajo. Quizá este más abajo. Lo muevo un poco más a la izquierda. Este más abajo. Estos más a la izquierda. Esta curva está bien. Quizá un poco más a la derecha. Por aquí también está bien. Esto es un poco más aquí. Esto está bien. Esta curva también está bien. Aquí más abajo. Está bien. Este más abajo. Este aquí. Más arriba. Está bien. Aquí es donde viene la parte que necesitamos hacer la curva. Necesitamos una tensión. Por eso vamos a unir con Target Weld este con este y este con este. Ahora sí crea una curva.
Modifico este vértice. Algo así podría quedar. Ya tenemos esto. Vamos a reubicarlo. Tendría que estar en este borde. Y ahora nos queda estas piezas de aquí y todas estas piecitas. La puerta lo podríamos hacer con un plano distinto, pero vamos a continuar con esta misma geometría. Selecciono estos tres. Creo nuevos polígonos y modifico los vértices. Creamos nuevo polígono. Unimos estos dos vértices. Estos dos por aquí. Otros por aquí. Unimos con Target Well, este con este y este con este. Creamos polígonos. Modificamos vértices. Target Well, este con este. Y podemos seleccionar estos cuatro y hacemos un bridge. Ahora sí. Tenemos este lado de aquí. Este método igual lo aplicamos para la puerta. Seleccionamos todos estos de aquí y vamos a aplicarle un bridge. Reubicamos estos vértices para que tengan la misma distancia. Utilizamos la herramienta de cortar o Alt C. Cortamos desde aquí hasta aquí arriba. A ver, no me está cortando. A ver, Alt C. De aquí hasta aquí. No está cortando. Vamos a seleccionar todos estos. Hacer segmentos. 1, 2 y 3. Ahora sí, ok. Vamos a unir este con este. Con Connect. No me está funcionando. A ver, ¿qué pasa con Connect? A ver, ¿por qué no se conectan? Voy a quitar la transparencia. Bueno, voy a eliminar este polígono y seleccionar todas estas aristas y le hago un bridge. Este con este con este y este con este. Bridge. Ahora sí. Reubico vértices. Estos por aquí. Estos los alineo en X. Nos vamos al Turbo Smooth. El problema es que aquí ya no me hace la curva. Esto de aquí está bien. Necesitamos esta parte de aquí independiente. Voy a seleccionar todos estos polígonos. Y un detach. Y estos también.
para que sean objetos distintos. Detach, ok. Ahora sí, Turbo Smooth. Interacción 2. Ya tenemos la curva. Y esta pieza de aquí le ponemos un Turbo Smooth. No tenemos la curva porque nos falta tensión. No hay tensión. Para ponerle una tensión sería muy fácil. Con Target Weld unimos este con este con este. Y Turbo Smooth ya crea la curva. El problema es que la curva es muy exagerada. Porque he perdido estas líneas. Para no perderlas, voy al editable poly. Creo un connect. Uno. Aquí también un connect. Otro por aquí. Connect. Y a estos sí que le hago la tensión. Target Weld, este con este con este. Así no pierdo esta línea de aquí. Aquí también Target Weld. Ahora con el Turbo Smooth, la curva se hace correcta. Ya no he perdido estas líneas. Voy a seguir con la pieza principal. Vamos a crearle primero su shell. Necesitamos que llegue hasta aquí. Aumentamos el valor. A ver, falta un poco. Ahora sí. Vamos a aplicarle sobre este shell un editable poly para ir seleccionando todas estas aristas para hacerle el chamfer. Estos, todos estos de aquí, todos estos, todo esto de aquí. A ver, este no. A ver si he seleccionado algo que no debo. Esto por aquí. Todos estos. Esto. Y a ver qué tal. Chamfer. A ver, aquí ha pasado algo. Aquí faltó. De repente está mucho. Hay que bajar el valor. Algo así. Turbo Smooth. Está bastante bien. Necesito hacer esta punta de aquí. Vuelvo al editable poly. Y selecciono esta. Esta también. Esta arista. Esta también. Esta. Y por último me parece que esta. Y las partes internas, esta y esta arista. A ver. Turbo Smooth. Yo creo que sí que está. No falta nada por aquí. Lo que sí faltaría es seleccionar todo el lado de aquí atrás. Esto. Todo esto. Esto por aquí.
Esto. Toda esta zona. Por aquí también. Todo esto. A ver. Y ya está. Turbo Smooth. Interacción 2. Yo creo que está bastante bien. Quizá como modo de optimizar, para que no haya aquí mucho espacio sin segmento, voy a crear aquí unos segmentos. Selecciono todos estos y voy a ponerle un connect. 3 segmentos. Así seleccionando esto, lo muevo hacia aquí para que haya un soporte y no haya tanta distancia y haya un equilibrio entre los segmentos. A ver, Turbo Smooth. Ahora sí que estaría mejor. Haré lo mismo con esta parte de aquí. Un shell. Un editable poly. Para seleccionar todas estas aristas. Este y por aquí detrás también. Y un chamfer. Turbo Smooth. Interacción 2. Ha quedado bastante bien. Aquí también le pondré unos segmentos de soporte. Selecciono todas estas aristas. Connect 3. Vamos a ver el resultado final. Con esto veo la malla principal. Ahora sí. Muevo hacia la derecha. Lo mismo con esta pieza. Un chamfer. Un shell, perdón. Vamos a quitarle el resultado final. Sobre este shell un edit poly. Y selecciono todas estas aristas. Este también. Y ahora por detrás. Y un chamfer. A ver qué chamfer tenía aquí. Aquí tenía 0.12 y a este también le pondré 0.12. Ahora sí, Turbo Smooth. A este vamos a poner también el mismo número de chamfer. 0.12. Ahora sí, ya está bien. Seguiré creando otras piezas. Por ejemplo, esta. Con un plano. Un plano por aquí. Lo traigo al frente. Reubico. Lo convierto en editable poly. Muevo vértices. Reubico vértices. Por aquí. Nuevo polígono.
Reubico vértices. Nuevo polígono por aquí. Hasta aquí. Reubico vértices. Seguimos por acá. Nuevos polígonos. Estos por aquí abajo. Dos polígonos más por aquí. Soldamos estos dos. Target well. Reubico vértices. Voy a quitarle el Turf Smooth de momento a este. Este por aquí. Este por aquí. Este por aquí. Este aquí. Aquí. Y por aquí. Ahora con Turbo Smooth. Lo traigo al frente. Un shell. Le quito el Turbo Smooth para continuar con esta pieza de aquí. Creo un plano. Lo traigo al frente. Lo reubico. Convertir en editable poly. Voy a duplicarlo para hacer este también con Mayus. Modifico vértices. Este por aquí. Este aquí. Selecciono esta arista y esta. Y creo nuevos polígonos. Sigo acomodando vértices. Dos polígonos más. Dos vértices más. Este de aquí hasta esta esquina. Este ya no. Un nuevo polígono. Y junto a este con Target Well con este otro. Le pongo un shell. Ahora esta pieza de aquí. Muevo vértices. Muevo estos dos. Un poco más para arriba. Dos polígonos más por aquí. Un polígono más. Con Target Web los junto. Un Turbo Smooth. Interacción 2.
Le ponemos Turbo Smooth a este. Resultado final. Y modifico vértices. Ahora sí. A este le ponemos Turbo Smooth. Antes le pondré un Edit Poly. Y selecciono las aristas. Todas estas. Esta también. Por aquí detrás. Todas estas. Y estas. Chamfer. Turbo Smooth. Interacción 2. Quizá necesitamos aquí más aristas de control. Sobre el chamfer, un Edit Poly. Selecciono todos estos. Connect. 3. Doble clic. Lo llevo hacia aquí. Doble clic. Y lo llevo hacia aquí. Me he dado cuenta que aquí esta pieza. Aquí hace esquina y aquí también. Voy a volver al editable poly. Resultado final no. Selecciono este y este. A ver. Chamfer. Edit Poly. Se deforma porque este Edit Poly viene condicionado de estos dos modificadores. Así que este Edit Poly no me sirve, tengo que eliminarlo y volver a poner otro Edit Poly. Y tengo que seleccionar todas estas aristas y agregarle aristas de control. Resultado final. Selecciono todas estas aristas. Lo muevo hacia la izquierda, que coincidan. Doble clic. Y lo muevo hasta que coincida. Turbo Smooth. Ahora sí. Modifico un poco los vértices. Esto aquí. Esto aquí. Y este un poco para acá. Modifico esta pieza pequeña. Y aquí me he dado cuenta que este tiene mucho chamfer. 0.12. Resultado final. Y modifico vértices. Seguiré con esta pieza. El shell tiene que estar por debajo. Elimino este Turbo Smooth de momento. Un Edit Poly. Selecciono aristas. Por aquí detrás también. Chamfer 0.12. Turbo Smooth. Interacción 2. Sobre este chamfer un Edit Poly. Selecciono todas estas aristas.
Selecciono y muevo hacia la izquierda. Selecciono esto también y también lo muevo. Falta esta de aquí. Un shell. Edit Poly. Selecciono todas estas aristas. Por aquí abajo. Este de aquí. Por detrás. Chamfer 012. Edit Poly. Selecciono aristas. Aristas de control. 3. Resultado final. Selecciono, muevo, selecciono, muevo. Y ya está esta pieza. Vamos a sacar todo lo que teníamos hecho. Nos falta por hacer esta pieza de aquí. Que podemos hacer un duplicado de esta de aquí. Con Mayus lo arrastro, copia. Le hago un flip, mirror, clic. En X está bien. Y lo reubico por aquí. Me voy al editable poly. A ver con el resultado final. Iré modificando vértices hasta adaptarlo a la forma. Esto es por aquí abajo. Este y este un poco más a la izquierda. Quizá no necesite todas estas aristas. Los elimino con control retroceso. Al eliminarlo ya todos estos modificadores ya no me valen. Selecciono este y los elimino. A ver qué tal está. Voy a eliminar también todos estos de aquí. Lo haremos con un shell. Shell. Y sobre este shell un edit poly. Selecciono todas estas. Este y este. Por acá arriba. Por acá abajo. Por detrás. Y sobre esto un chamfer. Cantidad 0.12. Vuelvo al edit poly, resultado final y modifico vértices. Yo creo que así puede quedar. Sobre este un edit poly, selecciono todos estos. Aristas de control, 3. Selecciono y lo muevo. Que coincidan estas líneas. Por aquí también. Ahora sí. Tenemos ya todas estas piezas. Por aquí detrás falta más detalles. Con esta parte que está aquí. Para eso voy a traerme esta pieza.
con Mayus y arrastro para duplicarlo. Lo reubico, lo giro 180 grados. Le quito el Turbo Smooth. Voy a ocultar esta pieza para que me deje reubicar esta pieza. Escala, lo reubico, un poco más de escalado. Con el Turbo Move, a ver, puede quedar ahí. Algo aquí más o menos. Le quito el Turbo Move a esta pieza. Y para este agujero voy a crear sobre el chamfer un Edit Poly. Selecciono todas estas aristas. Y le agrego Connect 2. Para hacer aquí el agujero, selecciono estos 3 polígonos. Y voy a hacer un Inset. Clic, clico y arrastro hacia abajo. Si te deforma de esta manera, Control Z, le das a esta cajita y lo controlas mediante los valores numéricos. Más o menos esta medida. Selecciono estas 2 aristas y lo elimino con Control Backspace o retroceso. Selecciono este polígono y aquí tengo una herramienta que se llama Geopology. Le das a Geopology y hace esta forma. Lo reduzco con el botón escalado. Lo reubico un poco, que coincida con esta pieza. Lo elimino, selecciono con la herramienta bordes, ajusto un poco más, manteniendo Mayus presionado, lo arrastro y aquí seleccionamos todas estas y colocamos otro chamfer 0.12, Turbo Smooth y ya tenemos esta pieza. Si quieres aprender más sobre esto, en mi canal tengo un vídeo completo que muestro 6 métodos distintos para crear agujeros sobre una superficie curva, que es lo más complicado. Sacamos todo lo que teníamos oculto. Hasta aquí este vídeo. Espero que te haya servido. No olvides darle a me gusta y suscribirte a mi canal para que no te pierdas la tercera parte que pronto estaré subiendo. En la descripción te dejo enlaces a mi PayPal y Patreon por si quieres contribuir al crecimiento de este canal. Conmigo será hasta la próxima y los espero en la tercera parte.